Y ahora continuamos con otro método, el método alegórico místico. Es otra manera de interpretar la Biblia. Este considera que toda la Biblia fue escrita como una serie de alegorías. Insiste en que no es el significado natural y evidente el que da a la Biblia su importancia, sino sentido místico. Para ellos místico significa oculto o espiritual. Este método fue inventado por los griegos antiguos que procuraban explicar para sí mismos sus mitos y leyendas. Algunos creyentes cristianos de Alejandría, incapaces de explicar ciertas dificultades bíblicas, adoptaron este método para recomendar las escrituras y la fe cristiana a sus amigos educados. Aunque los líderes cristianos de Antioquía se oponían, este método siguió afectando toda la historia de la interpretación bíblica. Aún hasta el tiempo presente, era usado especialmente durante la Edad Media. Hoy, la Iglesia Católica Romana apoya algunas doctrinas que tuvieron su origen en este método. Aún entre los evangélicos hay algunas creencias basadas en el método alegórico místico. Parece que una de las razones del por qué algunas sectas modernas usan este método es la misma que le dio origen entre los griegos antiguos: ayudar a desvanecer todo aquello que ellos creen ser contradicciones científicas. Porque cuando se hace a un lado el sentido literal del texto, ya no hay necesidad de preocuparse por su exactitud histórica. Un ejemplo de la forma en que el método alegórico místico se emplea se ve en el tratado dado a la experiencia de Daniel en el foso de los leones. Para los intérpretes que usan este método, Daniel nunca estuvo en el foso de los leones, sino que se encontró preso por las tentaciones y debilidades comunes entre los hombres. Estos son representados en la historia por los leones. Por medio de la fe, Daniel salió ileso. Sus enemigos, sin embargo, cayeron víctimas de estas mismas tentaciones. La lección que encuentran en la historia es esta: que solo aquel que tiene fe en Dios puede salir triunfante sobre las dificultades de la vida. Hay un sentido en que este y otros sucesos de la Biblia pueden ser alegorizados o espiritualizados correctamente. Los predicadores lo hacen con frecuencia en sus sermones que, en otros sentidos, son enteramente fieles al mensaje de la Biblia. Tales eventos pueden usarse como ejemplos o ilustraciones, pero solamente cuando el sentido literal e histórico del suceso es reconocido antes. De otra manera, el resultado es una interpretación falsa del texto bíblico. Otro ejemplo común es la historia de nuestros primeros padres en el Edén. El método alegórico místico toma la parte de la historia que se refiere al árbol del conocimiento del bien y del mal como una referencia a las relaciones sexuales. De ahí tenemos el uso popular de la manzana como símbolo del contacto sexual. Aunque la Biblia misma no sugiere tal cosa, para los que lo dudan, se debe observar que la Biblia dice más tarde, cuando Adán tuvo contacto sexual con Eva, que conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Génesis 4:1. Aquí no habla alegóricamente. Hay, sin embargo, algunas alegorías en la Biblia. Se pueden reconocer por sus características que veremos más adelante. Véase, por ejemplo, Gálatas 4:24, donde la historia de Abraham, Sara y Agar es explicada como una alegoría. Pero este sentido
le es dado como algo adicional. Su sentido histórico no está puesto en duda. Aquí el Espíritu Santo ha dado el sentido alegórico solamente para señalar la diferencia entre las dos, o entre los dos testamentos. Otras alegorías serán identificadas en el capítulo 17, donde se tratan como un tipo especial del lenguaje figurado. El gran error de este método es que los intérpretes hacen a un lado los hechos importantes de la historia bíblica y perjudican así el sentido claro de la Escritura. El tercer método equivocado es el dogmático. Su nombre se deriva de la palabra griega dogma, que significa enseñanza propiamente hablando. Toda doctrina cristiana es dogma, aunque desafortunadamente esta palabra lleva cierto sentido desagradable a la mente popular. Se debe a que las doctrinas cristianas se han enseñado muchas veces en un espíritu rígido o dogmático. Sin embargo, el método dogmático no se considera equivocado por ningún espíritu dogmático, sino porque interpreta de acuerdo con los dogmas de algún grupo. Sus enseñanzas son consideradas correctas porque proceden de aquel grupo y no porque tengan mérito basado en algunos principios aceptados de la hermenéutica. Por ejemplo, la Iglesia Católica Romana usa este método oficialmente, aunque no lo llama por este nombre. Luis Macchi, que escribió con la aprobación eclesiástica, dice: el intérprete debe tener siempre a la vista lo que la Iglesia determinó sobre la interpretación de los sagrados libros. Cita luego el señor Macchi el Concilio de Trento, donde este asunto, que ninguno se atreva a interpretar contra el sentido de lo que ha dado y da la Santa Madre Iglesia. Otra vez cita el Concilio Vaticano. Se debe tener por verdadero sentido de la Sagrada Escritura aquel que cree y enseña la Santa Madre Iglesia, a la que toca juzgar del verdadero sentido y de la interpretación de la Sagrada Escritura, por lo que ninguno es permitido interpretarla contra este sentido o contra el unánime consentimiento de los padres. Así como la Iglesia Católica argumenta, parece ser razonable que no interpretemos nada sin darle el sentido que le da a aquella Iglesia. Pero en este caso será necesario que demuestren que aquella Iglesia es la única y verdadera, la que fue encargada con la responsabilidad y capacitada para interpretar las Escrituras. Aún así, esta forma de entender la Biblia no es realmente un método de interpretarla, sino una prohibición de toda interpretación individual. Impone la obligación de dejar su interpretación a los oficiales de aquella Iglesia. En una palabra, este método consiste en aceptar lo que la Iglesia de uno haya declarado sobre alguna doctrina. No es, sin embargo, solamente el católico romano el que usa este método. La gran mayoría de los creyentes evangélicos comúnmente interpretan ciertos pasajes bíblicos de acuerdo con las enseñanzas de sus propias iglesias, solo porque son enseñanzas oficiales o porque son enseñanzas más aceptadas, pero de esta manera pueden llegar a ser fanáticos, porque quieren interpretar sin saber ni aplicar las reglas de la hermenéutica.
Lo mismo sucede con otros textos tales como Mateo 26 y 28, esto es mi cuerpo, esto es mi sangre. La misma se encuentra en el centro mismo de la teología católica romana. De la misma depende la doctrina de la transubstanciación, y esta depende del texto sobre la roca. Sin embargo, el sentido figurado de las palabras desaparecería. La doctrina de la transubstanciación, también en este caso se ve la forma de interpretar el texto, que la forma de interpretar el texto es dogmática y no descansa sobre el método correcto de interpretar las Escrituras. Entre los judíos es común entender el capítulo 53 de Isaías como refiriéndose a la nación de Israel y no al Mesías. Lo entienden así porque sus rabinos le han dado esta interpretación a través de los años. Muchos evangélicos aceptan algún sistema escatológico solo porque el doctor fulano o mengano así lo enseña y no porque lo hayan estudiado ellos mismos. Desgraciadamente, muchos bautistas, miembros de la Iglesia de Cristo, los creyentes pentecostales, algunos metodistas y menonitas y otros creen que la inmersión es la manera correcta de bautizar porque mi iglesia sí lo enseña y no porque lo hayan encontrado en la Biblia. Todos estos son ejemplos de la interpretación dogmática. Puede o no ser correctas tales interpretaciones, pero la manera de llegar a la conclusión es incorrecta. Pausa.